televidentes, de nuevo la bienvenida a su espacio Balance Financiero. Estamos satisfechos por poder volver al aire para todos ustedes, esperando que durante esta hora podamos mantenernos actualizados o mejorar la actualización sobre el acontecer que confiere a nuestro espacio Balance Financiero. Estamos transmitiendo desde los hogares, pero es bueno decir que tenemos a Francisco Canahuate desde Santo Domingo, tenemos a Alcedo Ramírez de San Juan de la Maguana y a la doctora Juanita Canahuate desde Francia, es el atardecer de allá. Nosotros tenemos un programa especial hoy donde vamos a dar detalles, el espacio se va a poner reforma fiscal, que no es más que un pacto fiscal mandatorio. Y como siempre al inicio hacemos nuestros comentarios acostumbrados. Placer tener diría el staff completo. En un momento vamos a tener también al licenciado Miguel Collado, quien es el director del CRES. Pero en estos momentos saludo con mucha deferencia por allá, por los Campos Elíseos. Doctora Juanita Canahuate, bienvenida. Gracias, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Hola, don Francisco. Hola, Alcedo. Contentísima de venir a este programa, porque en este programa se va a cumplir una de las promesas que se han venido haciendo de presentar este pacto fiscal y lo que se quiere para el país. Entonces, realmente es un programa para mí muy especial y de mucho interés. Y también pues comentaremos toda la actualidad y el acontecer, como dice Hermógenes, los salarios que han ocupado mucho la actualidad en el país. Y con eso pues saludo con mucha deferencia al Alcedo. ¿Qué tal, Juanita? ¿Qué tal, amigos televidentes, compañeros de programa? Como siempre, le agradecemos su participación, su audiencia con nosotros en una versión nueva de Balance Financiero. Como decía Juanita y Hermógenes, este programa yo creo que vale la pena grabarlo porque va a ser histórico en el sentido de que Balance Financiero, Francisco Canahuate y los demás miembros se establecen como ideólogos, como factores motivantes importantes y catalizadores de la próxima reforma fiscal y tributaria que es necesaria. Como siempre tenemos los diferentes segmentos, pero principalmente, como ya se anunció, una intervención muy importante de una persona que junto con Francisco ha realizado grandes esfuerzos para poner en buena perspectiva la próxima reforma. Como siempre, elevamos nuestra plegaria a Dios para que nos ayude a hacerle un programa interesante y que todos ustedes participen y aprovechen del mismo. Francisco. Hola, Alcedo. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hoy podemos hablar de un programa internacional donde estamos recibiendo la retroalimentación de los mensajes que compartimos. Y agradecemos la fidelidad desde el principio de nuestros amigos televidentes que se unen con nosotros durante toda esta hora que vamos a compartir. Hermógenes. Bueno, pues así comienza nuestro espacio. No hubo mucho background, no hubo mucha bulla, no hubo muchos anuncios, no hubo discusiones públicas. El presidente de la República dijo, mañana le voy a decir algo a los trabajadores, algo muy agradable. Se trasladó al Ministerio de Trabajo y allí con Luis Miguel de Camps, hijo de Antonio Guzmán, hijo de Atuey de Camps y de Cecilia García. Desde allí hizo su discurso y anunció los acuerdos a que había arribado con el empresariado, con el sector trabajador, se decía sindical, y con el sector gubernamental. Vamos a ver qué, porque hay una situación en que tú no puedes ahora venir a anunciar de que un 24%, porque eso anda en las redes, es el impacto de eso. Después de la pausa, volvemos. Este es Balance Financiero.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Quiero ceder la palabra aquí ya en el retorno en el espacio. Quiero ceder la palabra al hermano Alcedo Ramírez para escuchar su enfoque de este anuncio del presidente de la República junto al ministro de Trabajo respecto a la modificación del salario mínimo. El salario mínimo no solamente ha sido modificado, sino también la clasificación empresarial, que era un entuerto que desde el año pasado y antepasado impedía que se llegase a acuerdos razonables respecto al establecimiento de un salario mínimo. Antes de darle la palabra al Alcedo Ramírez, nosotros queremos dar el sentido pésame a la familia Rizik Mejía, que no es más que los dueños, el presidente, el staff de la empresa Mejía Alcalá, que son los distribuidores de la leche Milex en República Dominicana. Leche Milex, entre un portafolio amplísimo de productos, están los quesos Michel y demás. Ante el fallecimiento, caramba, de su único hijo, Raúl Karim, quien venía luchando en Estados Unidos durante un año, luchando por la vida, y lamentablemente pues se nos ha ido de la tierra, pero está morando con el Señor. El sentido pésame en nombre del staff de Balance Financiero. Nosotros tenemos que continuar, no obstante los por la separación física, y ese tema, Alcedo, yo creo que es de suma actualidad, fijar la posición respecto al pacto por los salarios mínimos. Efectivamente, Hermógenes y los televidentes, nos encontramos con esta noticia importante en esta semana, yo diría noticia de actualidad, donde el gobierno presidido por el licenciado Abinader anuncia el aumento salarial, el aumento al salario mínimo en las diferentes clasificaciones de empresas. Algo muy importante y quizás un buen logro también que se anunció es la reclasificación de las empresas, que era algo que estaba siendo muy esperado por el sector privado y por las empresas en sentido general. Nosotros pensamos que el aumento salarial es correcto
el aumento salarial es algo esperado y puede ayudar mucho a la dinamización de la economía en el sentido de que va a dinamizar un tanto la demanda agregada de los consumidores dominicanos. Sin embargo, también pensamos que el gobierno, el superior gobierno y el Banco Central deben abocarse a llevar una especie de monitoreo permanente del impacto y de los efectos que en las empresas medianas, pequeñas y micro puede tener dicho aumento salarial, en el sentido de que son empresas que trabajan con una holgura de capital muy estrecha, es decir, un límite muy estrecho de capital de trabajo, y entonces pensamos que de alguna manera el gobierno central, a través del Banco Central y el sistema financiero dominicano, deben llevar a cabo un plan de emergencia cuando aquellas empresas lo necesiten, con la finalidad principal de que no se pierdan puestos de trabajo y de que el aumento salarial, a la vez que dinamiza y aumenta la demanda agregada, también puede hacerle frente a las diferentes empresas. Pero en sentido general, tenemos un salario mínimo promedio, o mejor dicho, un salario mínimo que oscila entre los 11.900 pesos, llegando hasta 21.000 y tantos pesos. Así que dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces pensamos, repito, que esto puede ser una mejoría para los empleados, los trabajadores dominicanos, en el sentido de que van a poder hacer frente a la canasta familiar con mayores recursos y que a su vez estemos observando bien, monitoreando cómo le va a las diferentes empresas, principalmente a las micros y a las pequeñas empresas. Francisco. ¿Cómo no, Alcedo? Estamos hablando de la resolución 1/2021 del Ministerio de Trabajo en cumplimiento de la revisión al salario mínimo que se hace cada 2 años. Justamente en el 2019 se había realizado un reajuste salarial y lo que quiero destacar es la armonía en que este se ha logrado, donde se negoció, se llegó a una conclusión, se anunció, se puso por escala y se puso en ejecución inmediata. Y esto habla muy bien de la sociedad dominicana, que comienza a aprender a dirimir sus problemas mediante el diálogo franco, abierto y sincero. Y habría que decir que también en el proceso de la pandemia, el Estado asumió una serie de costos para mantener a flote tanto a la empresa como el empleo. Y esta disminución de costos momentáneo que tuvo la empresa ha sido un factor importante para poder asumir sin mucha discusión esta nueva carga que, como bien señala Alcedo, se va a convertir en una forma de dinamizar la demanda y por vía de consecuencia de retorno a un mejor nivel de vida por una parte y de recaudaciones por otra, porque en la medida que se consume más, también se recauda más. Gracias, Francisco. Quiero darle la palabra a la doctora Juanita Canahuate. Yo sé que ella ha estado entre vacaciones y juntas familiares, pero siempre muy atenta a desde allá, desde Francia, doctora. Sí, Hermógenes, ciertamente el permitirle al trabajador tener un nivel de vida que pueda realmente hacer frente a las necesidades, e incluso se dice que el aumento no necesariamente todavía es suficiente para que, ¿verdad? Para que todo el bienestar que se desea, pero definitivamente es un buen paso, un gran paso. Y ciertamente que siempre se defiende esta parte. Siempre los aumentos de salario también traen riesgos, no es sin riesgos de que haya aumentos en muchas, ya los transportes, ¿verdad? Que anunciaron, bueno, vamos a subirlo, vamos, y a veces entonces no se siente quizá tanto ese aumento como debería. Ahora, desde el punto de vista
de acuerdo con todos sus comentarios, pero quiero quizás llamar la atención también desde el punto de vista de la empresa, que vemos que muchas empresas pues se sienten un poco preocupadas para hacer frente a este costo. Y escuché a varios empresarios esta semana decir tienen que bajarnos los impuestos para que la carga entonces nosotros no tengamos que venir a reflejar esto en el precio del final de nuestros productos y que realmente no sea un círculo vicioso, pues el costo del salario aumenta, pero si la fiscalidad es más favorable, pues entonces se puede lograr un buen efecto. Y lo digo porque creo que en este programa se presentará parte de esa solución y de cómo con estos aumentos de salario podemos afectar menos a las empresas y que las empresas puedan hacer frente sin necesidad de que el aumento se traduzca en un aumento de los precios. Así mismo es, Juanita, muy acertado el comentario. Todo movimiento en lo que es el gasto de personal dentro de la empresa debe estar orientado a la mejoría de la calidad de vida del trabajador, y esto quiere decir mejorar el poder adquisitivo. El poder adquisitivo está muy bien definido económicamente como el neto que tú recibes para atender tus necesidades básicas. Entonces, el hecho de que haya un efecto dominó en la economía, que eso quiere decir que si la medida es inflacionaria o no, no importa que eso suceda, porque como quiera ha habido un aumento de precio y lo que tiene que vigilarse es, como decían los empresarios, sacrificar los márgenes. Si mi margen neto, el bottom line, la línea de abajo, era de un 10%, después de pagar los impuestos, y el hecho de aumentar la carga laboral me aumenta, me significa un punto, me sacrifica un punto, pues la línea de abajo, seguir estableciendo en un 10 por haber aumentado los precios, mantenerla reducida a un 9 como un sacrificio, como un aporte del capital social, el capital de la sociedad, a la calidad de vida de esos trabajadores que en esencia constituyen la empresa misma. Tú puedes tener todas las maquinarias traídas cerquita de donde usted está, de Alemania, puede traerla de Estados Unidos, y puede traer los ingenieros para que la instalen, pero si la mano de obra que la eche a correr y la haga correr eficientemente, pues no hay empresa, no hay producto. Por ahí es que anda la cosa, y la mayoría de los sectores han saludado la negociación, el acuerdo y la decisión, y en cierto modo permeado por la situación pandémica que vive el país, donde ha habido una descomposición de algunos precios. Ha habido inconvenientes en las importaciones, retrasos en importaciones, y más que retrasos, aumento inconmensurable en los fletes marítimos. Los fletes marítimos, a tal punto que dominamos, conocemos informaciones de importadores que han cancelado la orden porque el flete le pudiese estar costando, sobre todo si es de Asia, le pudiese estar costando más que el FOB del producto. Entonces, cuando tú tienes precios regulados, sea por leyes, que dan muy pocos, o sea por las fuerzas del mercado, tú no puedes venir con un precio exorbitante por encima de tus competidores. Esa es la situación. Yo no sé. Vamos a darle la palabra al Cedo, que nos quedan 30 segundos en este segmento. Sí, Hermógenes, yo solo quiero, gracias por esta oportunidad, resaltar las palabras del hermano Francisco, en el sentido de que los dominicanos hemos dado una demostración más de lo que el Papa Francisco llama la amistad social, la fraternidad entre todos
y la paz social. Yo pienso que la manera en que los dominicanos estamos zanjando, estamos conciliando nuestras diferencias y llegando a acuerdos definitivos es algo que habla mucho bien de los dominicanos y de nuestra patria. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa porque ya vamos a entrar en materia con lo prometido y es la presentación del proyecto de pacto fiscal o reforma tributaria integral elaborado para la República Dominicana por Canaguate y calzado por la CRES. Vamos a ver si podemos hacer contacto con el licenciado Miguel Collado, que es el director del CRES, y entonces entramos en materia. Nosotros vamos a una pausa. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bien, amables televidentes, acá estamos de regreso en su espacio Balance Financiero. Habíamos anunciado un programa especial, una edición especial, y es con la participación del licenciado Miguel Collado, quien es el vicepresidente ejecutivo del CRES. Entonces, le voy a dar la palabra a Juanita Canaguate, que está desde Francia, para que tenga la amabilidad de introducir el segmento. Amigos televidentes, como prometido, pues tenemos aquí a los dos protagonistas de esta propuesta de reforma fiscal integral, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del CRES, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y don Francisco Canaguate, que lo conocemos, ¿verdad? Y ha sido el padre o el maestro, como muchos le llaman, de derecho en el derecho tributario y en el mundo de los impuestos aquí en República Dominicana. Yo no voy a presentarlos muy extensamente porque la verdad que son dos personas conocidas y lo vamos a dejar a ellos porque tienen un contenido de tanto interés
para que presenten esta propuesta de reforma fiscal integral que busca responder a todas las necesidades y a todas esas, a todo lo que la sociedad completa reclama. Entonces yo, sin más, pues le paso la palabra a Miguel Collado para que pues inicie y nos sirva este manjar. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a Hermógenes, muchas gracias Juanita. Y bueno, claro, siempre un placer compartir con don Francisco, con quien ya venimos trabajando desde hace un buen tiempo en esto de la propuesta de reforma fiscal de CRES, específicamente en la parte de la reforma tributaria. ¿Me permiten compartir la presentación para que los televidentes puedan apreciarla? Fíjense, ha sido de verdad un placer, y como tú misma decías, Juanita, presentabas a don Francisco, haber trabajado con él. Nosotros, esta alianza viene desde el 2015, cuando presentamos por primera vez esta propuesta, y ahora lo que hemos hecho es actualizarla. Ahora a mí me ha tocado dar la cara por el CRES, pero ha sido un trabajo de equipo, de varias personas que se han integrado al mismo, junto con don Francisco, conmigo, y lo que quiero enfatizar es esto, que ha sido un trabajo desde ese año que empezamos la colaboración. Y quiero enfatizar aquí, o destacar más bien, que el CRES ha venido trabajando tanto la parte relacionada con la reforma tributaria como el otro aspecto que ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en su artículo 36, que es una ley de responsabilidad fiscal. Nosotros elaboramos junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal también, que desde hace un tiempo está en el Congreso. Eso obviamente no es lo que vamos a tocar en el día de hoy, nos vamos a concentrar en la parte tributaria, pero quería hacer esa aclaración de que por eso le llamamos reforma fiscal integral, porque verdaderamente es algo que toca lo tributario, pero también establece reglas fiscales en términos de gasto y endeudamiento, que entendemos que son temas muy necesarios en República Dominicana. Simplemente como parte de la introducción, quiero recalcar que la reforma tributaria que hemos trabajado con don Francisco tiene tres aspectos que, aunque será mencionado más adelante, quiero empezar a destacar desde el inicio. Lo primero es que ya esto está redactado como un anteproyecto de ley, algo en lo que nos ha apoyado mucho precisamente la colaboración con don Francisco. Es decir, está listo el documento como tal de la propuesta de reforma. No es simplemente unos enunciados, es un documento como tal que reforma el actual Código Tributario. Segundo, busca hacer una reforma permanente, no una propuesta coyuntural como ha venido siendo en el país, que hemos tenido modificaciones en el Código Tributario que se aplican en un momento de necesidad financiera y tratan de aumentar las recaudaciones, tienen un espíritu meramente fiscalista, meramente recaudatorio, y muchas veces lo que hacen es distorsionar más el código tributario, las reglas de juego en términos de fiscalidad, en términos específicamente de tributación, y luego vienen otras modificaciones tratando de subsanar lo que se hizo en un inicio. Reitero, esto trata de que sea una reforma permanente, que dure en el tiempo. Y por último, un elemento de gradualidad que introducimos en esta propuesta, en esta actualización de la reforma, con el fin de que sea aplicado en un tiempo prudente, unos 3-4 años, para darle más confianza tanto a los administradores del sistema como a los mismos contribuyentes. Quiero empezar con los antecedentes y por qué venimos desde el CRES trabajando desde hace tiempo.
Bueno, aquí se nota cómo desde los años 2000 empieza, luego, independientemente de que aquí tuvimos una crisis, empieza a incrementarse la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto hasta alcanzar unos niveles que son los actuales, o específicamente el nivel alcanzado en mayo, que no se había visto desde los 80. La última vez que tuvimos un nivel superior al 70% de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto fue en el año de 1990, cuando alcanzó el 83%. Eso fue precisamente antes de que se implementaran las reformas, y una de ellas, de las principales, fue el Código Tributario de 1992, la reforma de los 90, con la particularidad que en aquel momento la relación de los gastos e intereses de la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios representaban el 4.2%. Hoy en día, con el nuevo presupuesto complementario, la reestructuración de deuda que se hizo, esto representa un 4%. Y hago el énfasis en esos dos elementos porque cuando se elaboró el presupuesto del año 2021 originalmente, este monto alcanzaba el 30%. Pero cuando hablamos de que un cuarto de los ingresos tributarios están destinados al pago de intereses, estamos hablando de que tenemos un problema en la sostenibilidad de la deuda pública de un país, y es lo que queremos evitar, y que volvamos a una senda de sostenibilidad, y por eso las propuestas que hace el CRES. Fíjense cómo en la década de los 90, cuando tuvimos una serie de reformas, entre las que hay que enfatizar que tuvimos el Código Tributario de 1992, esa reforma, junto con otras y parte disciplina en el gasto, llevaron a que la deuda se redujera, la deuda pública, que en ese momento era prácticamente toda externa, se redujera en un 28%. Lo que ha sucedido desde entonces es que se ha multiplicado por más de 14 veces su tamaño desde el año 2000, desde que termina esa década precisamente, y es lo que ha llevado al tamaño como porcentaje del PIB que veíamos anteriormente. ¿Qué contribuyó en gran medida a esa disminución de la deuda? Bueno, precisamente a que los déficits fueron moderados y en algunos años hubo superávit, y cuando se promedia toda la década de los 90, en realidad hubo un superávit del sector público no financiero. En consecuencia, disminuyeron las necesidades de financiamiento público, y eso se tradujo en lo que vimos en el gráfico anterior, cómo la deuda pública pudo reducirse en esos años hasta llegar al año 2000. Y eso obviamente es a lo que aspiramos en estos momentos en República Dominicana, al control de los déficits, precisamente, tanto con la ley de responsabilidad fiscal como con una reforma que haga sostenible las recaudaciones en el país para revertir esta tendencia de estos déficits fiscales que están incrementando el endeudamiento público, como ya dijimos anteriormente, ya lo señalamos en los gráficos anteriores. Resumiendo, el CRES ha estado trabajando en una ley de responsabilidad y transparencia fiscal y en el anteproyecto de ley que modifica el Código Tributario, de la mano en este caso de Francisco Canaguate. Y quiero que la gente sepa que no se habla mucho. Esta ley de responsabilidad y transparencia fiscal está dentro del artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es precisamente el que ordena la reforma fiscal o el llamado pacto fiscal. Para ir ya entrando en el tema, sé que el tiempo en televisión es escaso, en particular, más que en otros ámbitos, yo quiero presentar 3 gráficos que ayudan a entender lo que está pasando en República Dominicana
en diferentes aspectos y que son consecuencias del sistema tributario que tenemos actualmente. Fíjense, estas son las estadísticas oficiales de informalidad en el mercado laboral. Esta es la informalidad laboral medida hasta el primer trimestre del año. Son las últimas cifras oficiales. Fíjense cómo se ha ido incrementando a partir de la pandemia. Es algo que uno esperaba, pero si uno mira la serie completa, se da cuenta de que la informalidad en los años medidos ha estado por encima en promedio del 56%. Ya aquí vuelve a un nivel de 57.7%, parecido a lo que teníamos en los primeros años. Entonces, esto en gran medida es parte del incentivo que crea el sistema tributario que tenemos actualmente, que es muy oneroso y difícil para los contribuyentes de poder cumplir con el mismo. Pero no solamente se refleja en lo laboral, sino que se refleja en diferentes aspectos de la economía. O sea, tenemos muchas empresas operando en la informalidad que hacen una competencia desleal a las que operan en la formalidad. Hay operaciones de contrabando en diferentes mercados, lo hemos visto en los de tabaco, en los derivados de tabaco, en el mercado de combustible, particularmente recientemente hemos evidenciado lo que podríamos llamar un problema de salud pública en la adulteración de bebidas alcohólicas, las cuales todos estos productos se distorsionan por los gravámenes que tienen, por el código tributario actualmente, por cómo están penalizados, y obviamente esto es algo que debemos de tratar de corregir, el tema de la informalidad en República Dominicana. Pero también otro aspecto en lo que se enfoca en corregir este código tributario es el tiempo que tienen que dedicarle los emprendedores en República Dominicana a poder cumplir con sus obligaciones tributarias, y en vez de concentrarse en tratar de ser más productivos, más competitivos, fíjense cómo, si nos comparamos con los demás países del DERECAFTA y Panamá, países centroamericanos, de acuerdo al informe del Banco Mundial de Doing Business, República Dominicana es uno de los países, es el segundo país, y dentro del DERECAFTA es el primero, en el cual sus emprendedores tienen que invertir más tiempo para poder cumplir con el pago de impuestos anualmente. Esto es horas por año, de acuerdo a cómo lo mide el Banco Mundial. Fíjense cómo el promedio es 230 horas, en algunos países es menos de la mitad de lo que nosotros tenemos que invertir en el pago de impuestos cada año. Y en los países de la OCDE, que tienen tasas corporativas más bajas, que tienen instituciones más fuertes, clima de negocio más atractivo para invertir, es también mucho menos de la mitad de lo que hay que dedicar en República Dominicana al pago de impuestos. Esto es algo que hay que corregir y es parte de lo que tratamos con esta propuesta. Y por último, señalar cómo en las modificaciones que se hacen al código tributario, que se han hecho, y cómo este código tributario opera en la actualidad, crea unos incentivos que lo que resultan es en erosiones de bases tributarias que a la larga, en términos relativos, lo que se logra es que las recaudaciones vayan disminuyendo en vez de incrementarse en el tiempo. Y por esto estas necesidades de estar modificando constantemente la legislación tributaria del país, que es lo que decía, que necesitamos algo que sea permanente. Aquí mostramos las operaciones del ITEVI, las operaciones no grabadas como las grabadas. Es en esto que es la base a la cual se le está aplicando propiamente este tributo,
es lo que queremos enfatizar, cómo en el tiempo ha ido disminuyendo en términos porcentuales, mientras aumenta la proporción de las operaciones no gravadas. Y esto es uno de los incentivos que se crean de forma natural con el código, pero que son una manera que los agentes económicos o reflejan lo que los agentes económicos tratan de hacer, y no solamente sucede en el caso del ITEVI, sino que se pudiera ver en el impuesto sobre la renta y otros impuestos. Aquí mostramos el ITEVI porque son datos públicos conocidos y que uno puede proyectar. En consecuencia, lo que se quiere es revertir esta tendencia con la propuesta elaborada y presentada en el día de hoy, compartida con ustedes y con su audiencia. Excelente, Miguel. Sí. Qué gráfico, tenemos que hacer una breve pausa, pero qué gráfico está todo esto, qué gráfico, qué claro están planteados estos problemas que tenemos de informalidad, de complejidad del sistema, de operaciones no grabadas, ¿verdad?, que aumentan. Queremos seguir escuchando todo esto, pero lamentablemente tenemos que ir a una brevísima pausa y volvemos en breve. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bueno, ya estamos de regreso para seguir discutiendo sobre este proyecto de reforma fiscal integral que nos están compartiendo Miguel Collado y Francisco Canaguate, que son los autores intelectuales de esta propuesta. Estábamos discutiendo todos estos problemas, nos decías, Miguel, y nos traías gráficamente cómo estos problemas
afectan realmente al país y que definitivamente tenemos que tomar alguna medida, y este es ese proyecto que ustedes ya tienen redactado como proyecto y que no son solamente, como nos explicabas, únicamente ciertas directivas, sino el proyecto realmente para ser aplicado. Queremos seguir conociendo sobre esto, Miguel, así que te cedemos la palabra. Bueno, Marita, yo en este momento, de verdad que me gustaría cederle la palabra ya a don Francisco, porque yo creo que estos puntos generales a destacar de la propuesta, ya que yo sé que él ha venido hablando sobre el tema del sistema, bueno, la necesidad de reforma del sistema tributario. Yo creo que ya nadie mejor que él para introducir propiamente lo que queremos y dejarlo ya a don Francisco que empiece a exponer los cambios que proponemos en cada uno de los títulos del Código Tributario. O sea que, si le parece bien, don Francisco, ya a mí me gustaría entregarle aquí esta parte de la exposición. Sí. ¿Cómo no, Miguel? Vamos a seguir con los puntos generales a destacar. Quiero señalar que sobre esa base objetiva de las estadísticas que han sido mostradas a los amigos televidentes, es que se construye la reforma integral al Código Tributario, partiendo de una base real, de una necesidad para simplificar todo este proceso y crear un ente productivo que permita lo que vamos a desarrollar como un elemento esencial para la colectividad nacional. La propuesta de reforma, como decía Miguel, está redactada como anteproyecto de ley. Es decir, que si el Ejecutivo o un legislador con iniciativa de ley quiere hacerlo suyo y someterlo al Congreso Nacional, está listo para esos fines. Hay mucho consenso. Es posible que alguno disenso, pero el consenso es de gran magnitud, porque hemos estado socializando el tema con distintos sectores y se han identificado plenamente con la filosofía que contiene el anteproyecto de ley. Y esto tiene una finalidad muy clara. Esa propuesta de reforma es permanente, sino por una necesidad coyuntural. Necesito completar 10.000 millones de pesos, vamos a buscar a quién cobrarse sin medir las consecuencias. No se trata de eso. Se trata de buscar una propuesta permanente que permita que tanto el sector contributivo, es decir, los contribuyentes, como la administración tributaria, puedan planificar apropiadamente sus actividades, puedan desarrollar apropiadamente sus actividades y tributar de una manera que no sea tan oneroso el costo fiscal y que las recaudaciones crezcan por el incremento en la actividad económica y no necesariamente por incremento en tasa. Se simplifica la estructura impositiva y vamos a ver por qué. Se reducen tasas y se amplía base imponible, lo que tiende a incrementar la presión tributaria. Este objetivo de aumentar la presión tributaria está latente desde hace muchos años. Cada vez que se hace un intento de modificar la ley tributaria, en lugar de subir la presión tributaria, lo que hace es estancarse o reducirse. Y estamos como en una carretera resbaladiza, donde se avanza un punto y se retroceden dos. Tanto así que con la ley 253/12 se tenía la presunción de que podía crecer la presión tributaria en 3.25% y lo que hizo fue reducirse. Eso estaba condicionado incluso para eliminar algunos impuestos. Tienen razón de ser, pero no se logró el propósito y tampoco se logró la eliminación de esos impuestos que estaban propuestos.
se respetan los derechos adquiridos en legislaciones y contratos vigentes. Y esto es sumamente importante, porque no se trata de cercenar los derechos adquiridos para las empresas y para las personas en sentido general, que podrían eventualmente exponer al país a ser demandado por incumplimiento. No se trata de eso. Ahora, hay legislaciones dentro de la materia tributaria que por ser de orden público no afectan los derechos adquiridos y otros sí lo afectan porque son exenciones y exoneraciones que se otorgan a la persona y esa persona tiene esos derechos y tiene un plazo para disfrutar de esos derechos que hay que respetar y se respetan en el anteproyecto de ley que se concibe. El siguiente punto es la gradualidad en la tasa. Esto transmite confianza en el cambio del sistema tributario, tanto para la administración como para los contribuyentes. Es decir, que no habrá un exceso de carga tributaria, ni tampoco habrá una caída en las recaudaciones, porque se mide gradualmente y el impacto se va a ir sosteniendo en el tiempo. Y por eso Miguel hablaba de que en términos de 4 años ya el sistema actuaría con la pureza, con la simplificación total que está prevista en él. Pasamos a la siguiente. Aquí entramos al Código Tributario propiamente dicho. El Código Tributario tiene actualmente 5 títulos. Nosotros, basado en la experiencia que tenemos como país, la experiencia que se tiene en la aplicación de la Ley 1192, la experiencia que se tiene en los grados jurisdiccionales y los criterios que se han ido fijando sobre ciertas interpretaciones dadas a la legislación, lo que hemos hecho es aprovechar toda esa experiencia, todo ese acervo que ya tenemos y trabajar el código sobre lo que tenemos. No se trata de un código nuevo, sino que se ha tratado de trabajar sobre lo que hay. De esa manera hay una continuidad, hay una experiencia que se respeta y hay una administración que ya ha sentado sus reales en la aplicación de este código tributario. Y por tanto no le será difícil, excepto algunas figuras que se establecen en un tiempo prudente. Todo sería sobre la base de lo existente. El primer punto es actualizar el título 1 del Código Tributario, que se refiere a las normas generales y a los procedimientos. Este título 1 no establece ningún impuesto, pero tiene más fuerza que cualquiera de los tributos, porque es el que establece las reglas entre el fisco y los contribuyentes. Es donde se pone en práctica toda la fuerza de los derechos y de la garantía de esos derechos. Y por tanto, lo que hicimos fue actualizarlo en el marco de la nueva Constitución de la República. Y aquí hay que hacer un paréntesis. En el 1992, cuando se creó el Código Tributario, no existía el Tribunal Superior Administrativo, sino el Tribunal Superior Contencioso, Tributario y Administrativo. Y en el Código hay una serie de artículos basados en ese criterio que han venido en obsoleto después de la Constitución del 2010, que creó el Tribunal Superior Administrativo. En base a ese texto constitucional, se actualiza el código y en base a algunos criterios jurisdiccionales que se han definido, también se incorporan en este título 1. Y algunas medidas que se consideraban impropias ya
en el tiempo, han corregido. Una de estas es, por ejemplo, la consulta técnica vinculante, que solo tienen alcance en la situación actual para el consultante y la administración tributaria. Y esto tiene que ver un poco con el principio de igualdad. Si se define un criterio sobre una materia determinada para una realidad, debe ser amplio el concepto para todo el que se encuentre en igualdad de condiciones. Y esto está en el marco de la Constitución de la República, el principio de igualdad. Se está modificando esa parte, que cuando se define un criterio sea válido para todas las situaciones posteriores similares a la que se ha definido, hasta que un tribunal defina lo contrario. Otro tema que tratamos para evitar la dispersión en modificaciones tributarias que confunden tanto a la administración como a los administrados es que a partir de ahora, después que se apruebe esta nueva versión del Código Tributario, las disposiciones tributarias que se aprueben no entran en aplicación inmediata, sino que deben tener un periodo de maduración de por lo menos 6 meses a partir de su promulgación. Y ustedes, amigos televidentes que me escuchan, me preguntarán, pero si hay una necesidad urgente, ¿cómo se va a esperar un tiempo tan largo? La realidad es que esto obliga al Estado a planificar sus necesidades. Tiene un tema, y es que cuando se modifica una ley que implica modificación en los puntos de venta, en las facilidades tecnológicas, en los medios tecnológicos de control e información fiscal, los proveedores de servicios tecnológicos son pocos, los contribuyentes son muchos y la administración tributaria depende del servicio tecnológico y los contribuyentes también. Entonces, la presión que tiene una empresa para cambiar su sistema operativo, para adecuar los puntos de venta cuando le modifican una ley hoy para que entre en vigencia mañana, son extraordinarios. Y además, los prestadores de esos servicios, como son escasos, lo que hacen es subir el costo, también encarece el costo para las empresas. Y esto pues hay que evitarlo. También se plantea que no podrán realizarse modificaciones por leyes aisladas. Yo siempre pongo de ejemplo el caso de la ley orgánica del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que ahí tiene una modificación al Código Tributario. Y ustedes se preguntan, ¿qué hace el Código Tributario en una ley de educación? Porque aquí cada vez que se está legislando de cualquier materia, a alguien se le ocurre poner algo de la tributación y es tan dispersa la legislación, tan dispersa que muchas veces la administración se entera cuando un contribuyente reclama que le están aplicando una medida impropia. O el contribuyente se entera cuando la administración le notifica unos ajustes sobre una ley que no conocía. Y aunque no se puede alegar ignorancia de la ley, pero hay que facilitar y simplificar. Entonces lo que se plantea es que cada vez que se vaya a hacer una modificación tributaria, se haga directamente a un artículo del Código Tributario o a un título del Código Tributario, y no de manera aislada, para que los boletines tengan el control y el usuario de la legislación tributaria no vea tanta dispersión y se pueda aplicar de manera correcta. No sé si el tiempo... Francisco,
Francisco, excelente, porque hemos visto cómo al emitir una norma, a veces hay que derogar las leyes y normas a derogar y reglamentaciones. A veces son más largas, tienen mayor cantidad de párrafos que el contenido de la norma emitida. Excelente que haya una concentración de lo que es la legislación a través de un código íntegro. Miguel, cuánto gusto pues esta participación en balance financiero, participación inicial, igual Francisco. Me gustaría que Francisco tome la palabra y en segundo anuncie cómo vamos a seguir, porque estoy viendo que lo más importante apenas no lo hemos servido, apenas hemos servido la introducción, porque ahora vienen las tasas. Así es. Realmente ni siquiera hemos concluido la primera parte de lo que tiene que ver con el título 1. Lo que propongo, Hermógenes, y le propongo a Miguel en el aire, es que en el próximo programa continuemos hasta desarrollar completa la presentación, que creo que muchos se la merecen los amigos televidentes. Y en la medida que se hacen conscientes de esta realidad, se van a adherir a esta reforma, que es de altísimo interés nacional. La palabra al licenciado Miguel Collado para que responda. Totalmente de acuerdo. Es un placer seguir participando y sí, vemos la necesidad de que todo el mundo vaya conociendo en la sociedad dominicana una propuesta de este tipo que entendemos que ayudará en el desarrollo del país en muchos aspectos y que será un alivio para las mismas autoridades en términos de no tener que estar constantemente haciendo modificaciones al sistema tributario del país. Bueno, aparentemente ya Miguel, y sin el aparentemente, ya sin el aparentemente. Sin el aparentemente ya es parte de balance financiero porque vamos para largo. Cuánto gusto haber tenido esta introducción a lo que es el proyecto de la reforma tributaria integral en República Dominicana, un sueño que viene desde el año 2012 y un proyecto que se ha estado madurando desde el 2015. Doctora Juanita Canahuata, hay tiempo para decir adiós. Agradeciendo la fidelidad de todos los amigos televidentes, a don Francisco y a Miguel, ya por estas explicaciones, ¿verdad? Por irnos sirviendo la entrada, ¿verdad? De este manjar del que hablábamos, porque definitivamente algo que necesitamos y que seguiremos con interés y que esperamos la fidelidad también de ustedes en todas las emisiones futuras para que podamos compartir esto que, como decía Miguel, es un proyecto, es un pacto de interés nacional y que va a ayudar al desarrollo del país. La próxima semana una nueva edición de Balance Financiero. Pásenlo bien.